Pues bien, respecto de la actividad agraria, una primera aclaración que corresponde realizar. Actividad agraria no deben tomarla como sinónimo de derecho agrario. Al contrario, el derecho agrario necesitó de una serie de etapas de la concurrencia de distintos factores como para llegar a constituir una rama jurídica autónoma cuyo objeto, ¿sí?, será la actividad agraria. Hecha esta aclaración, comencemos por analizar cuál fue la importancia que se le dio a la actividad agraria a lo largo del tiempo. En efecto, el ambiente rural fue objeto de tratamiento legal, aunque con normativa nacida de la costumbre, desde tiempos inmemoriales. Precisamente la preocupación por parte del derecho por regular la realidad agraria y la actividad del hombre primitivo nacieron conjuntamente, podríamos decir, con el ser humano. En efecto, se ha afirmado, como lo expresa el doctor Brevia, que la actividad agraria ha sido la primera de todas las actividades económicas, en el sentido de poner énfasis en el hecho de que es la que más historia o larga historia tiene. Y por supuesto, esta importancia se explica dado que a través de la actividad agraria, desde la antigüedad, el hombre se procuró lo necesario para satisfacer sus necesidades primordiales, esto es, alimentación y vestido. Y precisamente ello determinó que las primeras normas jurídicas que nacieron de la costumbre, esto es, normas consuetudinarias, tuvieran por objeto reglar, aunque más no fuera de modo elemental, la actividad agraria. Y esa importancia, por supuesto, es observable en todos los tiempos y en todos los lugares del planeta. Entonces, remarcamos que en una primera etapa, antigüedad, la importancia de la actividad agraria era fundamental. Si tienen que preguntarse por qué, porque en esa primera etapa y hasta el día de hoy, nada más que se fue ampliando, ¿sí?, el marco de necesidades que cubre la actividad agraria, pero en esa primera etapa el hombre necesitaba cubrir sus necesidades básicas, alimentación y vestido. De allí seguimos a que el derecho presta atención a esa necesidad y la cubre mediante el dictado de normas consuetudinarias. Esa importancia, a su vez, se da de manera genérica en todos los tiempos que abarca este periodo antiguo, como en todos los lugares del mundo. Si tuviéramos que ejemplificar esa importancia, pueden mencionar como ejemplo el Código de Hammurabi o bien, más claramente, la Ley de las 12 Tablas, que en opinión del profesor Bonfante constituye un verdadero código agrario. Esa importancia trasladada a América también es observable, se mantiene con iguales características. Con el correr del tiempo, si tuviésemos que ubicarnos en la Edad Media y preguntarnos cómo era vista esa actividad agraria, tendríamos que responder que sí, era considerada sumamente importante, tal como acontecía en la antigüedad, pero con otros perfiles, con otras características, ya que no pudo permanecer ajena a la influencia del feudalismo. De esta manera, todo lo concerniente a la propiedad de la tierra se confundía con el concepto mismo de soberanía, y la finalidad en este periodo era asegurar el trabajo, el laboreo de la tierra a cargo, o mejor dicho, por parte del señor feudal, pero con caracteres serviles en relación a quien efectuaba ese laboreo. La situación cambia si nos ubicamos con el correr del tiempo en la época posterior a la Revolución Francesa. La importancia se corta, podríamos decir así, ya que el Código Napoleón, que reflejó las ideas políticas nacidas de la Revolución Francesa, no contempló a la agricultura de una manera especial, sino todo lo contrario. Las normas, o la mayor parte, se dictaron con un carácter general, sin atender a la condición, por ejemplo, de agricultor, de industrial o de comerciante.
Y traemos a colación este código por cuanto fue un antecedente del Código Civil argentino. Precisamente, las disposiciones del Código Civil de Vélez en materia agraria fueron muy dispersas, no de manera sistematizada, lo que provocó un proceso de desagrarización. Sobre todo, ese proceso de desagrarización se ve reflejado en la regulación dada al dominio, como en materia de contratos, y a ello sumo las disposiciones relativas a la sucesión por causa de muerte. Sabemos que la tierra es un bien que por su naturaleza es divisible. Y en esta época, por supuesto, al no haber ninguna restricción o limitación, su titular subdividía la tierra apta para la agricultura, dando por resultado los minifundios, nada más alejado de una superficie óptima como para lograr una producción tanto cuantitativa como cualitativa desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista productivista, satisfactoria. Ahora bien, nombré como ejemplo dentro de nuestro Código Civil en la época de Vélez de ese proceso de desagrarización, la regulación contenida en materia de contratos. Sin desconocer que luego vamos a profundizar en el tema, podemos ya adelantar que en materia de contratos, nuestro codificador consideró que el contrato de locación iba a servir de instrumento suficiente, idóneo, como para ceder el uso y goce de un predio rural con suficientes garantías. Consideraba que no era necesario, ¿sí?, regular de manera específica a través del contrato de arrendamiento rural la relación entre propietario y arrendatario o aparcero. En materia de dominio, también podemos mencionar que pasó exactamente lo mismo, o sea, por influencia de la Revolución Francesa, mejor dicho, de las ideas nacidas de la Revolución, el dominio dentro del Código de Vélez fue caracterizado como absoluto, exclusivo, perpetuo, y dentro del carácter absoluto que apunta a las facultades del propietario, prácticamente este no tenía límite alguno en cuanto a su potestad de usar, gozar y hasta llegar a desnaturalizar la cosa de la que era propietario. Esta situación, con el correr del tiempo, obviamente fue variando, necesitó un cambio, pero antes de entrar al estudio de esos factores, sí es importante remarcar que lo dicho en relación a Vélez no apunta a una crítica, sino todo lo contrario. Las disposiciones contenidas en el código solo traducían lo que acontecía en el momento en que se sancionó ese cuerpo normativo. No se llegó a vislumbrar que con el correr del tiempo y a través de múltiples factores que lo vamos a estudiar seguidamente, comenzaron a surgir una serie de problemas que no pudieron encontrar solución adecuada dentro de este código de fondo. Entonces podemos situar el nacimiento, sí, del derecho agrario, ya desvinculándolo de lo que es la actividad agraria, no se confundan, como dentro del siglo, desde finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Podríamos decir en este sentido que lo agrario no es precapitalista como el contenido de la rama o del derecho civil, sino postcapitalista, con la concurrencia de los factores que entramos a estudiar, a analizar a continuación. Ahora bien, hecha ya la aclaración que no pueden tomar como sinónimos el alcance de lo que se entiende actividad agraria con el campo propio de estudio del derecho agrario, entramos a considerar y analizar cuáles son los factores, las causas que debieron confluir para el nacimiento del derecho agrario como rama jurídica autónoma. Esta rama del derecho, como fenómeno histórico, por supuesto no ha existido siempre, ya vimos la evolución, sino que
surge a partir del momento en que se dieron una serie de condiciones económicas, políticas, sociales e incluso culturales que van a determinar a través del tiempo su nacimiento. Y ese nacimiento al mismo tiempo va a determinar el desprendimiento de esa normativa agraria del tronco común, esto es, del derecho civil. ¿Cuáles son esos factores? Pues bien, podemos distinguir tres factores a los que se añade, siguiendo al doctor Brevia, un cuarto factor que me estoy refiriendo específicamente a la intervención del Estado. Podemos hablar entonces y analizar una causa económica, dentro de la causa económica el capitalismo, luego una jurídica, donde vamos a analizar por qué hablamos o a qué llamamos ruptura de la unidad del derecho privado y por último, una causa de naturaleza social, esto es el llamado constitucionalismo social. Entrando a analizar el factor económico, el descubrimiento de la máquina de vapor, la incipiente industrialización, la aparición de nuevas clases sociales con un nuevo tipo de dominación económica y política, obviamente van a marcar un antes y un después en la economía de todo el mundo. Por supuesto que el capitalismo a su turno va a incidir en el campo de lo agrario. ¿De qué manera? Pues bien, va a determinar todo un modernismo tecnológico que supera los avances que se habían logrado hasta el siglo XVIII a través, por ejemplo, del uso del abono animal. Pues bien, con el capitalismo las cosas, los métodos para encarar el trabajo de la tierra van cambiando y así, a modo de ejemplo, reitero, se intensifican los drenajes, comienzan a utilizarse abonos químicos, la invención también es importante señalar de la maquinaria agrícola, que a su turno va a repercutir en el plano social en la destrucción de la comunidad medieval propia del feudalismo y el desplazamiento por vía de consecuencia de la agricultura colectiva por el sistema de cultivo individual o bien conducido por el empresario. Pero, por sobre todas las cosas, el capitalismo va a elevar la categoría de la tierra junto con el capital y el trabajo y así hablamos de un nuevo factor de producción. Y esto es importante señalar si hacen una relación con lo ya visto. Vimos que en el Código Napoleón la propiedad de la tierra era entendida dentro de la órbita del dominio, de las facultades propias del propietario, como un bien de uso, de consumo y hasta de abuso. Con el capitalismo, a su turno, a través de todos esos cambios, se genera como consecuencia que se transite de una economía de subsistencia a una economía de mercado. Esto es, el productor no solo va a atender a través del trabajo de la tierra a satisfacer sus propias necesidades, sus necesidades primarias y elementales, sino con una visión mucho más amplia, con la intención o la finalidad de colocar todo lo producido, sus frutos, en el mercado, en la producción, para que le resulte rentable. Ahora bien, pasando a analizar el segundo factor, el jurídico, por supuesto que todos esos cambios desde el punto de vista económico incidieron en el plano jurídico. ¿Por qué? Porque a raíz de toda esa modernización nacieron una serie de problemas que antes no existían, problemas de todo tipo que la normativa contenida en el Código Civil no podía dar una solución adecuada. Se hizo necesario entonces el dictado de legislación, de leyes específicas tendientes a procurar una solución a este problema o a este otro, y a modo de ejemplo, la situación del arrendatario frente al propietario. Que era, digamos, sometido a los abusos, a cláusulas abusivas a la hora de contratar. Esa situación por la época no estaba contemplada dentro del Código Civil. En consecuencia, para brindar una mayor protección, fue necesario la sanción, en el caso de nuestro país, de leyes especiales en materia de contratos de arrendamientos y a parcerías rurales. Ahora bien,
El otro factor es el de naturaleza social. En relación a ello, hablamos del constitucionalismo social. También acá podemos remarcar una evolución del esquema jurídico constitucional, cuando en las constituciones liberales, que se caracterizaron por proteger o reconocer solo derechos individuales, se fue evolucionando, ¿sí? Cambiando ese enfoque con la incorporación de derechos colectivos, económicos, sociales y culturales, por supuesto sin negar los primeros, sino agrandando el núcleo de protección para los ciudadanos. En relación a este tema, entonces, podríamos hablar de una evolución del Estado liberal del derecho al Estado social del derecho. A estos tres factores, Brevia incorpora o suma como una causa, un motivo del surgimiento del derecho agrario, la intervención del Estado en todas las fases que involucra una actividad agraria. En efecto, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, la postura del Estado en relación a nuestra actividad era de abstenerse. Pero luego de producida la Primera Guerra Mundial y con los problemas de naturaleza económicos y sociales que trajo consigo, el Estado tuvo que abandonar esa situación o postura de abstención para comenzar a intervenir en todas las etapas que involucra la actividad agraria, sea de producción, comercialización, industrialización. Se abstiene, o mejor dicho, abandona esa postura de abstención y adopta una nueva política agraria de intervenir. Por supuesto que esa intervención a lo largo del tiempo puede ser mayor o menor, pasando de un intervencionismo rígido a un, como acontece actualmente a partir del año 1991 con la desregulación económica, como les dije, pasando al otro extremo, donde el Estado desregula la actividad a fin de ¿cómo les podría decir? A fin de que el libre juego de la oferta y la demanda sea la que en definitiva conforme el precio. Pero entre un intervencionismo rígido y una desregulación, por supuesto que hay matices y así vamos a estudiar más adelante. Podemos hablar de una política agraria de orientación o de planificación o incluso de regulación, pero sin llegar al extremo de un intervencionismo estatal. Ahora bien, si nos preguntamos por qué interviene el Estado en la actividad agraria, hay que tener en cuenta, por un lado, las reglas propias del mercado, en donde resulta difícil muchas veces lograr un equilibrio entre oferta y demanda. ¿Y por qué resulta difícil? Porque precisamente una de las características de la actividad agraria es la incidencia de los factores naturales para el logro de una buena cosecha o de una buena producción. Esto es, siempre el riesgo natural está presente, más allá de que el hombre pueda minimizar el alcance de alguno de esos riesgos, no los puede anular de manera definitiva o absoluta. Entonces, frente a esa vulnerabilidad, ya que la actividad agraria de por sí es azarosa y riesgosa, el Estado necesariamente debe intervenir en la oferta y la demanda para lograr un equilibrio que a su turno va a incidir en la conformación del precio. Pues bien, pasando ahora a considerar, a estudiar en qué consiste el objeto del derecho agrario, a manera de introducción, tenemos que tener en cuenta que no es posible explicar un derecho agrario o el derecho agrario, sino que debemos, digamos, pensar en varios derechos agrarios. Es decir, no existe un derecho agrario con vocación universal. ¿Por qué? Esto se explica debido a múltiples factores, pero que parten de la esencia misma del objeto de regulación de la materia, que es precisamente la actividad agraria. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que
toda actividad agraria se desempeña partiendo de elementos vivos que como tales tienen características únicas y por supuesto una dependencia absoluta con el ambiente circundante, con el ambiente en el que se encuentran, lo que a su turno condiciona las llamadas agroecorregiones cambiantes en los distintos territorios y producciones, lo que a su vez desemboca en el ámbito jurídico a la confluencia de distintas normativas, a la vigencia de disposiciones que son particulares. En torno a develar cuál es el objeto, o mejor dicho, en qué consiste ese objeto del derecho agrario, esto es, la actividad agraria, a lo largo del tiempo se han formulado, se han elaborado distintas teorías que tratan de desentrañar en qué consiste la actividad agraria, qué involucra, hasta dónde llega para de allí ya entrar al ámbito de, por ejemplo, otras ramas del derecho, como podría ser el derecho comercial. ¿Cuál es el límite? En este sentido, vamos a hacer hincapié en explicar dos teorías que, si bien llevan la misma denominación, varían completamente, pero se explica por una evolución si se tiene en cuenta el año en que fueron formuladas. Me refiero, por un lado, a la teoría agrobiológica argentina, que fue elaborada por los profesores Carrera y Ringelet en el año 1948 y luego completada por el ingeniero Ringelet en el año 1960. ¿Qué es lo que postula el profesor Carrera, Rodolfo Carrera? Pues bien, este autor señala que, textualmente, el elemento constitutivo esencial del derecho agrario es la actividad agraria, que califica como una industria genética perfectamente diferenciada de otras industrias que básicamente tienen por finalidad la extracción o la transformación o bien actividades de servicios. Señala asimismo que son dos los factores esenciales que hacen a esta actividad que le son propios y que a su vez sirven para distinguir la actividad agraria de las restantes actividades económicas. Perdón. Y se refiere al clima, con sus variantes de lluvia, por ejemplo, granizo, inundaciones, etcétera, y que son propios de la agricultura, a su vez, como la siembra, la germinación y la maduración, y otros que a su vez son propios de la ganadería, como la fecundación, la cría, pero que en síntesis tienen como común denominador la inexorable presencia, respeto de plazos y periodos biológicos que el hombre no puede modificar de manera absoluta o plena. A su turno, también dentro de la teoría agrobiológica, es importante destacar los aportes desde su especialidad como agrónomo del ingeniero Andrés Ringelet. Ringelet describió con sus propias palabras esta teoría agrobiológica expuesta por Carroza y asevera que la agricultura, esto es, la actividad agraria, se basa en dos ciencias, la biología por un lado y la ecología. La primera estudia la vida de la planta o del animal de que se trate, mientras que la ecología apunta a tratar de explicar, de desentrañar el medio donde estos animales o plantas encuentran las condiciones, elementos y energías que necesitan para vivir. Es decir, y esto es importante que recalquen, para él, siempre en todas estas actividades, el elemento esencial es el suelo, que por supuesto, desde la óptica de su ciencia, digamos como agrónomo, tiene reacciones físicas, químicas y biológicas, pues obviamente respira, se degrada, se destruye mayormente por la acción del hombre. También aclara que es importante el estudio del clima,
por los factores de luz, de humedad y de temperatura que requiere el desenvolvimiento, el desarrollo de la actividad agraria en cualquiera de sus especializaciones. Ambos entonces determinan los cultivos, determinan las regiones agrícolas. Ahora bien, a esa explicación, reitero, desde su rol de ingeniero, hay que estudiar también cuál es el rol que le cabe, cuál es la función que le corresponde al productor. El productor, pues bien, debe respetar ese ciclo y debe subordinar, adecuar, condicionar su trabajo al mismo si es que quiere lograr una buena cosecha. Luego, reitera que el ambiente, ya a manera de síntesis, condiciona la actividad también por los riesgos naturales, incontrolables, a los que se encuentra sometida, lo que le da a la actividad agraria los caracteres propios de ser aleatoria, de ser insegura, pues en definitiva nunca se sabe. Por más desarrollo que incorpore el hombre a la actividad agrícola, si va a recoger poco, mucho o nada. En síntesis, resulta valioso el aporte de Ringeled al reafirmar entonces la conexión íntima entre actividad agraria y ambiente. Y dentro de la actividad agraria, el rol, la función, la responsabilidad, mejor dicho, que le corresponde al productor. Siguiendo ahora con lo que expone en años posteriores, específicamente en el año 1972, el profesor italiano Carroza. Como anticipo, digamos, para tratar de contextualizar en qué ámbito Carroza expone su teoría también llamada del ciclo biológico. Carroza lo que intenta es superar las distintas disquisiciones o posturas doctrinarias que de una manera u otra a nivel mundial trataban de encontrar un común denominador, trataban de encontrar una explicación que sirviera con carácter universal para explicar en qué consiste este objeto del derecho agrario que nosotros llamamos actividad agraria. Pues él bien, digamos que parte del reconocimiento de que todas estas discusiones resultan estériles. Y para ello, él sale del ámbito jurídico para traer a colación dentro del ámbito de nuestra disciplina una noción, una explicación metajurídica, extrajurídica, que también vincula con lo económico y también con lo sociológico. Para él, en toda actividad, ya sea agrícola o pecuaria, encuentra como común denominador el desenvolvimiento de un ciclo biológico. Pongan el acento entonces en esto, el desenvolvimiento, el desarrollo de un ciclo biológico, que puede ser animal o vegetal. A ese ciclo biológico se suma la utilización por parte del hombre de los distintos recursos naturales para luego obtener frutos, ya sea destinados directamente a la producción o bien mediante una o varias transformaciones. Asimismo, él agrega que en todo ciclo biológico, sea animal o vegetal, hay algo que siempre está presente y que ya vimos en anteriores clases. Esto es la incidencia de los riesgos naturales, que el hombre podrá minimizar, pero nunca eliminar de manera absoluta. Esos riesgos siempre están presentes, ya hablemos de una plaga o bien, por ejemplo, de inundaciones o de la incidencia del clima, que a su vez determina la obtención de una mala cosecha. Entonces, reitero, hasta acá, ¿qué es lo importante del aporte de Carroza?
dejar de lado nociones jurídicas para tratar de determinar en qué consiste la actividad agraria, para hablarnos ya dentro de un ámbito extrajurídico de algo común que está presente en toda actividad agrícola. Esto es el desarrollo de ciclo biológico. No está hablando ni del suelo ni de la tierra como si lo hizo Carrera o Ringelet. Y eso es el avance. Ciclo biológico, no suelo. A su turno, el aporte, lo positivo de la teoría de Carroza es que al dejar de lado la presencia del suelo como factor primordial, permite ampliar el objeto de nuestra disciplina para comprender a actividades agrícolas como por ejemplo aquellas desarrolladas en invernadero o las llamadas hidropónicas que obviamente dejan de lado el suelo o bien ocupan un papel secundario, pero siempre con este común denominador, la imposibilidad del ser humano de anular completamente los riesgos propios de esta actividad. Y me estoy refiriendo no a los riesgos del mercado, que sí están presentes, sino básicamente a aquellos riesgos que el hombre no puede anular, los riesgos que provienen de la naturaleza. Eh, a su turno, perdón. Volviendo a la teoría de Carroza, esto me lleva a traer a colación qué involucra dentro del género actividad agraria, qué actividades, mejor dicho, están comprendidas dentro de la actividad agraria. Pues bien, no existe en nuestro ordenamiento agrario una enumeración ni meramente enunciativa, ni mucho menos taxativa, de qué es o cuáles son aquellas actividades que puedan ser caracterizadas como agrarias. Eh, Esto, sin embargo, no imposibilita recurrir a otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo el italiano, que hace una distinción. Por un lado, distingue la actividad agraria o esencialmente agraria y aquellas que se denominan conexas o secundarias. Las actividades esencialmente o primordialmente agrarias son aquellas que dentro de la teoría agrobiológica, por ejemplo, si la tomamos como referencia, presentan como común denominador el desarrollo de un ciclo biológico. A su turno, también dentro del objeto del derecho agrario, quedan comprendidas aquellas actividades conexas que involucran la transformación o la industrialización de esa producción y que adquieren la naturaleza de agrarias por su íntima conexión con las esencialmente agrarias. Por más que si la consideramos totalmente desvinculadas, pueden tener una naturaleza comercial, pero no, acá lo que se tiene en cuenta para absorberlas dentro del campo del derecho agrario es su íntima conexión, de tal manera que pasan a ser, digamos, actividades secundarias, pero con el requisito de que esas actividades de transformación, de cierta comercialización, sean llevadas a cabo por el propio productor, por la persona que a su turno desarrolla la actividad esencialmente agraria. Pues bien, por último, vamos a marcar las diferencias que existen entre el campo propio del derecho agrario y el propio del derecho ambiental, como asimismo cuál es la función, el rol que juegan en cada una de estas ramas jurídicas los recursos naturales. Para comenzar, una primera aclaración que considero oportuna, esto es erróneo, digamos, considerar que todo el derecho ambiental pueda ser parte del derecho agrario, o bien que el derecho agrario deba ser considerado como un mero capítulo del derecho ambiental. Deben tener en claro que estamos frente a dos ramas jurídicas autónomas que tienen su objeto perfectamente delimitado, pero hay aspectos en donde se tocan y se relacionan.
Ya hemos visto que el modelo mundial del desarrollo hace marcar con pasos cada vez más acelerados la escasez, la vulnerabilidad de los recursos naturales, como así también el impacto de las actividades productivas, incluidas las agrarias, en el ambiente. Por supuesto, todo ello acelera el desarrollo del derecho ambiental y una tendencia cada vez más marcada en favor de los intereses ambientales colectivos, en cuanto priman por sobre los intereses individuales o por sobre los intereses económicos productivistas. Y esto, por ejemplo, se ve ejemplificado en el actual Código Civil y Comercial, específicamente en el artículo 240, en cuanto subordina el ejercicio de los derechos individuales a la preservación de los intereses de incidencia colectiva, específicamente los de naturaleza ambiental. En conclusión, podríamos decir a modo de introducción que el derecho ambiental cada vez va ampliando su campo de protección, se acrecienta y presta cada vez mayor énfasis a institutos agrarios típicos, como por ejemplo el tema de los agroquímicos, en materia de poder de policía, más adelante lo que vamos a estudiar respecto de las leyes que se sancionaron en materia de sanidad animal y vegetal y de diversos institutos que, si bien pertenecen al campo propio del derecho agrario, no pueden desconocer la variable ambiental. Dicho esto, en relación a los recursos naturales y a modo de repaso, sabemos que los recursos naturales son todos aquellos bienes de la naturaleza, al decir de Pigretti, que prestan una utilidad, sea potencial o actual, al ser humano. Los recursos naturales, a su vez, se distinguen de los recursos humanos y de los recursos culturales en cuanto estos últimos resultan de la capacidad creadora del hombre. Y por supuesto, se suma el recurso humano, el hombre, en cuanto, utilizando los recursos naturales, da o crea, ¿sí? Los llamados recursos culturales. Ahora bien, también hay que remarcar que Pigretti, en relación a los recursos naturales, señala dos caracteres que le son propios. Por un lado, la resistencia que algunos de los recursos oponen a su utilización. Basta con mencionar a modo ejemplificativo lo que sucede cuando el hombre quiere explotar a los recursos minerales. Debe vencer esa resistencia que opone la naturaleza. Y, por último, la otra característica, la interdependencia en la que se encuentran. ¿Esto qué significa? Que cualquier alteración o modificación que el hombre introduce a uno de esos recursos invariablemente va a impactar de manera negativa en el resto de los recursos naturales. Entrando a analizar cuál es la relación que existe, o la finalidad, mejor dicho, que persigue la normativa ambiental, que va a servir para distinguir a la finalidad propia del derecho agrario. Pues bien, el derecho ambiental, tal como se encuentra descrito en la filmina, tiene por finalidad primordial la preservación, la conservación, no solo de los recursos naturales, sino que amplía su campo de protección para evitar todo tipo de contaminación que obviamente proviene del hombre causada al ambiente. O sea que el ámbito de protección, el ámbito sí, de estudio, de protección, la finalidad del derecho ambiental es mucho más amplia que lo que involucra al derecho agrario. Reitero, se hace hincapié en proteger al ambiente que incluye a los recursos naturales. Proteger tanto de manera cuantitativa como cualitativa si nos limitamos a los recursos naturales, pero a esa finalidad se agrega una protección mayor. Esto es prevenir y evitar, combatir la contaminación, tanto prevenir, esto es, antes de que se produzca, como recomponer, remediar el daño ya causado al medio ambiente como consecuencia de la acción del hombre. En cambio, si entramos a analizar cuál es la finalidad del derecho agrario,
persigue obviamente una finalidad productivista. Para ello, obviamente, utiliza dentro de lo que hemos hablado ya en relación a la teoría agrobiológica de Carroza, por tomar como punto de partida, reitero, necesita de los recursos naturales para producir. Pero en esto viene la relación con el derecho ambiental. Para obtener una rentabilidad, una producción rentable desde el punto de vista económico, necesariamente acude al derecho ambiental porque debe el derecho agrario respetar la normativa ambiental que prima, ¿sí?, en función del artículo 41 de la Constitución Nacional, en función de distintos artículos del Código Civil, por sobre la normativa específicamente agraria.